La interpretación humana nos muestra la realidad del mundo. Sin embargo, nuestras decadencias nos impiden ver más allá de lo que realmente somos, haciéndonos pensar que la crueldad humana tiene género. Nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Con tan solo 15 años, su madre se casó por la sencilla razón que había quedado embarazada por Leo After Pittman. Pero lo que ella no sabía es que su esposo era un supuesto pederasta buscado por la policía. En 2 años de relación nació Ali y su hermano Cave. Afortunadamente, el padre los abandonó, obligando a la madre a dejarlos con los abuelos Laurie y Britta Warnes. Lo que parecía lo mejor para los hermanos en realidad no fue así. La abuela era violenta, estricta y tenía problemas de alcohol. Y por si fuera poco, el abuelo era pedófilo, llegando al punto de abusar sexualmente de Ali. Y la abuela le quemó la piel con un líquido inflamable. Y como toda niña dentro de una familia donde el cariño era nulo, pues necesitaba amor. Lastimosamente, los abusos por parte del abuelo le creó una imagen distorsionada del sexo, iniciando su camino de prostitución a los 11 años. Y así un hombre de 50 años aprovechó el book y la dejó embarazada a los 15 años. Para evitar problemas, le dio en adopción. Tiempo más tarde, ella abandona la casa para buscar trabajo por todo el país, aunque al final acabó prostituyéndose. Todo el maltrato que recibía de sus clientes la convirtieron en alguien salvaje y violento. Todo eso más su pasado se desencadenó en su primer arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras disparaba desde el coche. Su historia criminal se remonta entre los años 1976 hasta 1989, donde se registran un golpe en la cabeza con una bola de billar a un camarero, robo a mano armada, falsificación de cheques, robo a vehículos, resistencia a la autoridad, obstrucción a la justicia, amenazas con un arma de fuego. Todo parecía nublado hasta que un poco de amor entró en su vida. Iria Jolene Moore desataría en ella un equilibrio a pesar de su adicción a las drogas. Aún así, era una relación tormentosa. Con su pareja comenzaron a delinquir bajo nombres falsos. Todo iba relativamente bien hasta que en 1989, junto a su compañera, o sea, una pistola calibre 22 y su enamorada, comenzaron a frecuentar moteles y bares de carretera, dando como resultado la muerte de Richard Merrily, de 51 años. Un joven encontró el cadáver envuelto en una alfombra con muestras claras de haber sido disparado 3 veces en el pecho con una pistola calibre 22. Todo apuntaba a asesinato, pero sin pistas no hay investigación, dándonos paso a otro asesinato de 6 disparos el 1 de junio de 1990. El tercer asesinato ocurrió en los bosques del condado de Citrus, todos ellos muertos por la misma pistola calibre 22. El cuarto asesinato, a Peter Sims, de 65 años, daría pie a huellas y testigos que describían a 2 chicas en la escena. Los años pasaron y con ellos 6 víctimas más, todos con las mismas características: disparo calibre 22 en el pecho, robo, preservativos y hombres de mediana edad, dándonos a entender que sufría de misandría, es decir, odiaba a los hombres. Los testigos dieron características físicas de las chicas, mostrando la cara de Allen y Tria en los medios de comunicación.
logrando la captura de Tria en enero de 1991 por robo de vehículo. Obviamente le echó toda la culpa a ella. La policía hizo un trato con Tria para entregar a Lynn a cambio de liberarla de la pena capital. Y así fue. Lynn llegó a confesar los asesinatos justificándolo como defensa propia. Gracias a los testigos y a Tria, el 27 de enero de 1992 fue declarada culpable de homicidio en primer grado, recibiendo la pena de muerte. En sus últimos días solo decía que era inocente y que cada disparo creía estar matando al pederasta de su padre y a su abuelo, hasta el 9 de octubre del 2002 que dejó de existir. Nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto, México. Tras su nacimiento, el padre la abandonó y solo llevó al hermano, obligando a la madre a casarse con otro hombre, llegando a tener otros 2 hijos. Una mezcla de prostitución y pobreza hizo que la madre se volviera adicta al alcohol. Por otro lado, el padrastro obligaba a Juana Barraza a ser ama de casa en vez de estudiar, por la sencilla razón que creía que las mujeres no lo necesitaban. Pero antes de que veas con malos ojos al padre, debes saber que la única persona que la maltrataba física y verbalmente era la madre. En cambio, el padrastro la defendía. Y no solo eso, la madre llevó a tal punto su problema de alcohol, vendiendo a su hija a un hombre a cambio de 3 cervezas. El resultado, quedó embarazada, sin mencionar que nuevamente la vendió un hombre para esclavizarla por 4 años. Finalmente, la madre murió por cirrosis hepática cuando ella tenía 18 años. A los 23 años inicia sus relaciones fallidas. El primero fue Miguel Ángel Barrios, con quien tuvo una hija. Todo sería perfecto si el hombre no fuese maltratador. Se divorció y mantuvo una relación con Félix Juárez, donde nuevamente la maltrataban. El dolor del maltrato no se comparó al día en que su hijo fue asesinado en una riña callejera cuando tenía 24 años. Ese día fue el día más triste de su vida y posiblemente que marcó el inicio de sus asesinatos. A los 30 años y sin nada, Juana Barraza probó suerte en la lucha libre, con el apodo la Dama del Silencio. Su traje rosa y su cinturón de cuero no evitó que se lastimara la columna, por lo que decidió retirarse del cuadrilátero. A partir de este momento se pone fea la cosa. En el 2003, en la Ciudad de México, numerosos asesinatos a ancianas al interior de su hogar para desvalijarla sonaban la alarma de la población. Numerosos sospechosos como Araceli Vázquez, que confesó haber matado a una anciana, pero no había pruebas suficientes para los demás asesinatos. Eso conllevó a la detención de Mario Tablas al asemejarse al retrato hablado del criminal. De la misma manera, confesó haber matado a una anciana, sin embargo, era su madrina. Se habían registrado 23 asesinatos, llevando a las autoridades a creer que era un travesti. Las pistas se intensificaron, llegando a obtener un retrato casi certero de Juana Barraza. Pero los policías aún seguían creyendo que era un travesti. Los asesinatos habían disminuido hasta que un último golpe a la anciana Ana María hizo que un joven llamara inmediatamente a la policía. Al verla muerta y junto a ella Juana Barraza, arrestándola el 26 de enero del 2006. Con 48 años de edad la presentaron como la mataviejitas en los medios de comunicación, responsable de las 40 muertes entre el 2002 y el 2005. Se descubrió que su modus operandi era acercarse a las ancianas para ayudarles hasta su casa, tal como hizo con Ana María, y luego matarlas solo por el hecho que le recordaba la figura de su madre. Tras meses de juicio, fue condenada a 759 años de prisión por el homicidio a 17 mujeres de la tercera edad. Aún así, solo le dieron 50 años, ya que es la pena máxima. El 2015 negó
negó las acusaciones dentro de la cárcel, a pesar que en la sentencia solo mostraba frialdad y falta de arrepentimiento. Actualmente se dedica a vender comida esperando que termine su condena de 50 años. Nació el 4 de noviembre de 1905 en Blue Mountain, USA. La madre estaba embarazada cuando se casó con James Hasley. Aún así no era el padre legítimo y eso conllevó a problemas. El fanatismo religioso de la familia hizo que la infancia de Nanny 2 fuese bastante desgraciada. No ir a la escuela, no saber leer y una vida estricta no sería suficiente sino hasta 1912, donde accidentalmente se golpeó la cabeza con una barra de metal sufriendo dolores de cabeza y estado de depresión que le acompañaría toda su vida, así que cuídate. En su juventud estaba rodeada de limitaciones, no podía salir ni maquillarse. El padre le hacía creer que era para evitar que los hombres la molestasen y para que se mantuviera ocupada comenzó a trabajar en una fábrica de hilo cuando tenía 15 años. Pasó el tiempo y Charles Branks, de 20 años, comenzó a salir con ella. 4 meses de relación y la aprobación del padre fueron suficientes para que la pareja se casara en 1921. Como un regalo, la madre de Branks acogió a la pareja en su hogar, llegando a tener 4 hijos. Pero, porque siempre hay un pero, las discusiones entre la pareja y la madre con Nanny 2 provocó un distanciamiento y posteriormente infidelidad por parte de ambos. Todo marchaba hacia un divorcio, pero la situación se tornó macabra. En 1927, en 2 semanas, sus 2 hijas habían muerto por intoxicación alimentaria. Branks no dudó en marcharse de la casa, llevando a la mayor de sus hijas, Melvina, dejando a la madre con la menor. ¿Cuál fue el resultado? La muerte de la madre. Después de un divorcio, Nanny 2 se apegó a las lecturas de novelas de romance, iniciando así numerosos casamientos fallidos por amor o algo más. Su segundo matrimonio fue en 1929 con Frank Harrelson, un albañil de 23 años que conoció por la sección de contactos de los periódicos. Estando tanto tiempo alejada, en 1943, la hija mayor Melvina queda embarazada de Robert Lee Hyland, dando a luz en la casa familiar. Lastimosamente, el niño falleció. Todo apuntaba a muerte natural. Sin embargo, Melvina creyó haber visto a Nanny con un alfiler cerca al niño, aunque todo son especulaciones. Los médicos certificaron el cadáver como muerte súbita. Tiempo después, Melvina comenzó a salir con un soldado que Nanny le disgustaba, pero eso no impidió que diera a luz. Melvina, cansada del comportamiento de su madre, visitó a su padre. Todas esas visitas llegarían a su fin el 7 de junio de 1945, con la muerte de Robert, hijo de Melvina, por asfixia. Lastimosamente, la autopsia no reveló nada y Nanny cobró el seguro de vida de $500. Tras la rendición de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, Frank Harrelson apareció borracho en el cuarto matrimonial, forzando a Nanny a tener relaciones con él. Al día siguiente, en el jardín, ella encontró una botella de whisky llenada a la mitad, enterrada, decidiendo rellenarlo con matarratas. Así, una relación de 16 años llegó a su fin, con la muerte de Frank, con la botella vacía a su lado. Simple casualidad o venganza. Al igual que la segunda relación, Nanny 2 se casó con Early Lenin por medio de una columna periodística, Corazones Solitarios. A los 3 días de haberse conocido, y como toda relación apresurada, no se conocieron lo suficiente para saber que el hombre era alcohólico y mujeriego, pero tampoco él conocía a Nanny 2 lo suficiente, llegando a desaparecer durante meses con frecuencia. A causa de una insuficiencia cardíaca, su marido dejó de
existir. Nanny pasó a ser viuda y nada más. Así que lo solucionó un poquito. Quemó la casa que Lenin le había dado a su hermana. Asimismo, el dinero del seguro fue a parar a la viuda. Sin nada más que hacer, se mudó con su hermana Carolina del Norte. No antes de matar a la madre de Lenin mientras dormía. Y también a su propia hermana que la acogió. Nanny, queriendo seguir en el círculo vicioso, se une al Diamond Circle Club, o sea, un grupo para conseguir pareja. Richard Morton, un hombre que no tenía problemas con la bebida, pero era mujeriego, se conoció con Nanny 2 y al poco tiempo muere en abril de 1953. De la misma forma que murió la madre de Nanny 3 meses después que fue a vivir con ellos, por envenenamiento. Samuel 2 y Nanny 2 se casaron tan rápido como surgieron los problemas. El hombre desaprobaba las novelas románticas e historias que Nanny 2 le gustaba, así que buscó solución a su problema. En septiembre, Samuel fue ingresado al hospital, donde fue diagnosticado con una infección del tracto digestivo severo. Por suerte de él, le dieron de alta el 5 de octubre. No le quedó de otra a Nanny 2 a terminar con su problema ella misma, matándolo esa misma tarde con una cantidad enorme de arsénico. Pensó que sería como los demás matrimonios, si no fuese que el médico pidió la autopsia del cadáver. Es así como Nanny 2 fue arrestada. Se declaró culpable de la muerte de sus 4 maridos, su madre, su hermana Toby, su nieto Robert y a su suegra Lenny. El estado de Oklahoma solo la acusó de la muerte de su último marido. El hecho ocurrió con el pastel favorito de Samuel camuflado con arsénico. Después de una revisión mental, fue apta para ser juzgada el 17 de mayo de 1955, condenándola a cadena perpetua, aunque al principio la iban a enviar a la silla eléctrica. Pero no lo hicieron solo por el hecho de que era mujer. A pesar que confesó los demás crímenes, algunos aseguran que mató entre 8 a 11 personas. Finalmente, en 1965, Nanny 2 muere a causa de leucemia dentro de la cárcel. Rosemary nació el 29 de noviembre de 1953 en Devon, Reino Unido. Los padres sufrían de enfermedad mental. El padre tenía esquizofrenia que lo llevó a comportamientos violentos y aterradores. La madre sufría de depresión, haciendo que se sometiera a terapia electroconvulsiva durante su embarazo. Posiblemente eso haya causado una lesión prenatal que afectaría a Rosemary en su educación y desarrollando cuadros de agresión. Debido a esto, la madre lleva a su hija a la casa de sus padres. Con una familia al borde de la locura, Rosemary a la edad de 15 años buscaba amor. Ahí es donde entra Freddie West. Aparece con sus 30 años encima y 2 hijas de su anterior matrimonio. Sí, no les mencioné que su problema en la cabeza hizo que le gustara a los hombres mayores. Aunque yo creo que su problema se ubica entre sus piernas. Tanto promete, se lo mete. Y quedó embarazada. Sin importar la negación del padre, ella ya se encontraba criando al niño de Freddie con Rena Costello. Sí, no les mencioné que aún estando casado estaba que promete y promete con Rosemary. La policía arrestó a Freddie por hurto menor y evasión. Así, en 1970, Rosemary dio a luz a Heather. Se dice que la presión por cuidar a 3 niñas siendo menor aún hizo que desarrollara tendencias violentas y erráticas, que se cree que se desencadenó al asesinar a una de las hijas de Freddie mientras él estaba en prisión. Pensando que nadie se percataría, la madre aparece en busca de la niña, sumándose también la muerte de la primera esposa de Freddie por estrangulamiento y desmembramiento. Pero como si eso no importara, en enero de 1972 en Gloucester, Rosemary y Freddie se casaron. Y como regalo, su segunda hija Mae nació en junio de ese año. A la familia West le iba relativamente bien, si no fuese por
por el hecho de que Rosemary ganaba dinero extra como prostituta en un burdel que sospechaba que era de Freddy, patrocinado por los policías locales, mientras que Freddy cometía actos de esclavitud y actos sexuales violentos con niñas menores de edad. Y como todo buen padre, la primera niña fue su propia hija, siendo violado por su propio padre mientras Rosemary la sujetaba, llegando a volverse habitual las amenazas. A fines de 1972 deciden salir del círculo familiar, contratando a Carolee Wance de 17 años como niñera, o eso creía ella. Fue desnudada, violada y asimismo también fue amenazada con asesinarla o enterrarla en el sótano. Aún así no evitó que pudiese escapar y denunciarlo. A pesar de los antecedentes criminales de la pareja, pudo convencer al juez en 1973 que lo hicieron con el consentimiento de la chica. Lastimosamente, Carolee Wance quedó traumatizada sin poder dar testimonio, otorgándole solo una multa. Convencidos con su don de la palabra, los siguientes años, Linda Go, Lucy Partington, Juanita Darcy, Allison Chambers, Shirley Robinson y las colegialas de 15 años, Carol Ann Cooper y Shirley Harvard, se convirtieron en víctimas de los West. Para evitar juicios, la asesinaron, desmembraron y la enterraron en el sótano de su casa. Rosemary, por su parte, tuvo varios hijos de Freddy, como Barry en 1980, Rosemary Jr. en 1982 y Luciana en 1983, y algunos accidentes en su trabajo como prostituta como Lois en 1978. La disciplina por mantener en secreto sus cosas a sus hijos se vio interrumpida cuando Freddy tuvo interés sexual por sus propias hijas, en especial las menores Heather y Mae. En 1987, cuando Heather se dio cuenta de lo que pasaba en su casa, inocentemente le contó a un amigo, haciendo que sus padres no tuvieran remedio que asesinarla, desmembrarla y enterrarla en el jardín trasero, obligando al hermano en ayudar a cavar el hoyo. Y como ningún crimen es perfecto, el detective Hazel Savage inició una búsqueda por la desaparición de Heather por las calles de la pareja Crowell Street en agosto de 1992, llegando a encontrar fémur humano en el jardín, conllevando sus arrestos. Freddy fue acusado de 12 cargos de asesinato. Y como todo hombre que amaba a su esposa, se ahorcó en su celda dejándola sola. Rosemary fue acusada de 10 cargos de asesinato en noviembre de 1995, sentenciándola a cadena perpetua sin libertad condicional. Intentó apelar pero fracasó, aunque el 2003 llamó la atención de la prensa diciendo que se casaría con David Glover, el bajista del grupo Rock Slade. Obviamente era mentira, pero eso le costó el puesto en la banda al chico. Hija puta. Nació el 24 de octubre de 1955 en Australia. Hija de un carnicero, ella y su hermana a temprana edad presenciaron violencia, hasta el suicidio de su propio padre. Pero a comparación de los otros casos, ella sí nació loca. Los psiquiatras la evaluaron descubriendo que desde su educación ella era peleonera violenta, haciéndose conocida por peleas sangrientas con su hermana. Sin mencionar que hay rumores de violación por parte de familiares. A los 16 años abandona la escuela para buscar trabajo como cortadora en una fábrica de ropa, luego en un matadero donde por desgracia de muchos obtiene su primer kit de cuchillos. En 1795 se casó con David Kellett, un empleado del matadero. A pesar de todas las noches de pasión, Catherine intentó estrangularlo, por la sencilla razón que no era tan bueno en la cama, así que hay que cuidarnos. Lo peor es que 2 años después da a luz a una niña, aunque la felicidad le dura poco, yéndose a prisión ese mismo año por cortar el rostro a un adolescente
adolescente de 16 años. Las rabietas de su juventud pronto se mostrarían en su relación, cansando a Kellen yéndose con otra joven. Pero pronto llegaría la venganza de Catherine, arrojando a su bebé a las vías del tren. Si no fuera por la intervención de un anciano, sería otra historia. Tampoco se salvó el policía que acudió al lugar siendo apuñalado. Por increíble que parezca, se escapó de la justicia justificándose de locura. Pero sí no se escapó del hospital, diagnosticándola con depresión postparto, dándole medicamentos contra el mal humor. Él y Catherine lo intentaron de nuevo y volvieron a tener otro hijo. Pero como toda relación tóxica, no funcionó. En 1986 apareció David Sonder, un ex piloto. Amaba los perros, las fiestas y el sexo salvaje, resultando en un hijo con Catherine, sin saber su destino. Pronto se revelaría la agresividad y la violencia que se desató con el perro de David Saunders. También con él por llegar tarde después de una fiesta de amigos, llevándole al hospital durante 3 días por golpes de barras metálicas. Su condena solo fue internarla. Al tener una hija con ella, nuevamente fue a verla, dándose con la sorpresa que había una orden de restricción contra él. Al poco tiempo, ese mismo año, conoció a John Chillingworth, un alcohólico matador de vacas que solo le daría el 4º hijo a Catherine. Todo esto llegaría a su fin con la nueva pareja, John Charles Thomas Price, padre de 3 hijos. Tantos conflictos en la relación y los constantes maltratos por parte de Catherine a su pareja. Con todo el descaro del mundo, quería casarse. Obviamente no lo hizo. Y la venganza viene en forma de acusaciones de robo en su trabajo, degradándolo de su puesto. Así conllevó a su separación. Catherine quería la casa, pero como firmando su sentencia se lo niega y presenta una orden de alejamiento, dando como resultado el 29 de febrero del 2000, John Charles Thomas Price jamás regresó a su trabajo. Con el afán de reconciliación, Catherine llevaba puesto una sensual lencería. Un par de horas de acción, se quedó dormido, mientras ella agarró un cuchillo de carnicería apuñalándolo 37 veces. Horas después, la policía encuentra el cuerpo despellejado y decapitado, con trozos de su cadáver mezclado con vegetales servido para sus hijos. Con los platos servidos y estando ella totalmente borracha, fue arrestada, confesando su culpabilidad en el asesinato, condenándola a cadena perpetua. En el 2006 intentó apelar, se lo negaron. Sin embargo, los genes psicópatas de Catherine se mostrarían tiempo después. Su sobrino Patty Rognat, de 27 años, acusó de matar a su amigo Morgan James Shepherd, de 17 años, con 133 puñaladas, llegando incluso a decapitarlo con un hacha. Los genes familiares pueden despertar en cualquier momento, así que cuídate. Muchas gracias por ver el video, sígueme en Instagram y recuerda, si te casas es mejor tener una pistola de seguridad.